Bueno, el segundo escenario clínico serían los vértigos posicionales. Fíjense que también el 80%, por supuesto, van a obedecer una patología periférica y la causa más común de vértigo posicional, que dijimos que es aquel que se desencadena con cambios de posición del cuerpo o con giros, movimientos de la cabeza, es el vértigo posicional paroxístico benigno. En segundo lugar, podemos encontrar hipotensión ortostática, que dijimos que rápidamente podemos evaluar en un consultorio de guardia, tomamos al paciente la tensión acostado y cuando se pone de pie esperamos de 1 a 3 minutos y tomamos la tensión nuevamente. Hay hipotensión ortostática cuando hay una reducción de la presión arterial sistólica por encima de 20 milímetros de mercurio y en este caso, digamos, ya hacemos el diagnóstico. Y raramente o con muy baja frecuencia, un ACV isquémico de circulación posterior podría dar eventualmente vértigos posicionales, pero la verdad que no es muy común. Bueno, cuando hablamos de vértigo posicional paroxístico benigno, lo que estamos haciendo referencia es a que hay, nosotros los oídos internos tenemos unos sensores de equilibrio que está compuesto por una membrana que se llama membrana otolítica, compuesta por células ciliadas y cristales de carbonato de calcio por encima, ¿sí? Eso actúa para sensar los movimientos de la cabeza. De ahí se desprende un calculito que viaja hacia alguno de los conductos semicirculares. El más frecuente que se compromete es el conducto semicircular posterior en un 80-90% de los casos y produce entonces que cuando el sujeto vaya a hacer movimientos o cambie de posición con la cabeza, en el caso del conducto semicircular posterior, en general el paciente lo refiere cuando hace movimientos de flexión y extensión de la cabeza, por ejemplo, cuando se levanta de la cama, cuando se acuesta, cuando va a tener la ropa o alcanzar algo en una alacena o atarse los cordones. Aparecen episodios de vértigo de duración fugaz, de segundos, a veces puede ser acompañado de náuseas, en general sin otro síntoma acompañante, ¿sí? Y nosotros podemos diagnosticarlo rápidamente, también se puede hacer en un consultorio de guardia las maniobras para provocar este vértigo y así poder realizar el diagnóstico que es netamente clínico. Este mecanismo que produce, digamos, que este otolito se suelte de la membrana y esté viajando por los conductos semicirculares libremente se llama canalolitiasis. Entonces, en segundo lugar, el primer lugar, digamos, el que se compromete más frecuente es el conducto semicircular posterior y en segundo lugar el conducto semicircular horizontal. Y ahora vamos a ver, cuando nosotros revisemos a un paciente que tiene un vértigo posicional, todo su examen neurológico y todas las maniobras GIM, todo lo que vemos hasta ahora va a ser normal. Pero como nosotros sabemos que estamos frente a un escenario clínico de vértigo posicional, lo que vamos a hacer son maniobras de provocación para generar el vértigo y poder así evaluar la presencia de un nistagmo característico que nos va a ayudar para el diagnóstico de vértigo posicional. Y la maniobra por excelencia que nos va a ayudar para este diagnóstico, que es netamente clínico, si yo le hago una resonancia al paciente de oídos, de cerebro, no voy a poder observar el otolito, o sea, solamente el diagnóstico es clínico, es la maniobra de Dick-Halpern. Esta maniobra es muy simple, el paciente en ese caso se encuentra sentado con un giro de la cabeza 30 grados hacia la derecha, cuando yo voy a explorar el conducto semicircular posterior derecho, ¿sí? Lo acuesto con la cabeza hacia atrás, con una discreta extensión del cuello y observo allí la presencia o aparición de nistagmo. Si el paciente tiene
una canalolitiasis del conducto semicircular posterior y solo el posterior, que es el que voy a evaluar en este caso, voy a ver la presencia de un nistagmo, que es el que confirma la regla, dijimos la excepción que confirma la regla, que es vertical hacia arriba con un componente torsional que tiene una latencia para aparecer de 1 a 2 segundos y una duración estimada de 30 segundos. El paciente, cuando yo desencadene este nistagmo, va a padecer vértigo, ¿sí? Ustedes le tienen que explicar previamente que en la maniobra puede aparecer el síntoma por el cual consulta. Se aguarda estos 30, 40 segunditos que ceda ese nistagmo y pasamos a incorporar al paciente. Si el paciente tiene un relato típico de un vértigo posicional paroxístico benigno y es negativa la maniobra de Dick Kalpake hacia derecha, lo que vamos a proceder es a realizar la maniobra de Dick Kalpake hacia la izquierda, la única diferencia va a ser que el paciente va a estar con la cabeza girada 30 grados hacia izquierda. Lo mismo espero para evaluar la presencia de nistagmo, que si está presente cumple con las mismas características. Con esto ya realizo el diagnóstico. A continuación sigo un video, dos videos. El primero donde podemos observar la maniobra de Dick Kalpake y en el segundo donde podemos observar las características del nistagmo que se desencadena cuando esta maniobra es positiva. Bueno, si esta maniobra es positiva, lo que va a ser muy bueno es que le podemos explicar al paciente que se trata de un vértigo que es de origen periférico, que es benigno, que si no lo reacomodamos nosotros porque no nos acordamos de estas maniobras que yo voy a describir ahora, no importa porque en general en 15 días a un mes tiende a acomodarse en forma espontánea. Si bien el síntoma es bastante molesto, como solo se desencadenan cambios de posición, bueno, el paciente no es un síntoma persistente. Las maniobras para reacomodar o acomodar estos otolitos justamente consisten desde una serie de pasos para sacar el otolito del conducto semicircular posterior y que vaya a caer al sáculo y al utrículo, hacia el vestíbulo, donde va a ser degradado y así van a desaparecer los síntomas. La maniobra más común que utilizamos en la práctica clínica es la maniobra de Epley. El primer paso y el segundo paso en la maniobra de Epley son los mismos que la maniobra de Dick Kalpake. La paciente, en este caso, si vamos a reponer un conducto semicircular posterior derecho, le hacemos que gire 30 grados hacia la derecha la cabeza, la acostamos con la cabeza en discreta extensión y en este paso donde se desencadena el vértigo, se desencadena el nistagmo, esperamos 45 segundos para luego girar la cabeza 90 grados hacia el lado izquierdo. También aguardamos en esta estación o en este paso 30-45 segundos. Luego hacemos que el paciente rote todo el cuerpo hacia la izquierda y nosotros giramos la cabeza hacia abajo, donde también aguardamos 30-45 segundos y luego procedemos a centrar a la paciente. También tiene que esperar este tiempo, 30-45 segundos sentada, hasta que se haya producido esa reacomodación. El porcentaje, digamos, de maniobras exitosas que en la primera que hacemos es de 80%, o sea que de los pacientes que tengan este diagnóstico, el 80% lo podemos reacomodar con una maniobra de Epley. Si el paciente presenta un vértigo posicional muy característico, pero la maniobra de Dick Kalpake es negativa en forma bilateral, cuando exploré hacia derecha y hacia la izquierda, me queda pensar que en un 10% de los pacientes puede haber compromiso de los conductos semicirculares horizontales. En este caso, el otolito, en vez de colocarse en el conducto semicircular posterior, lo hizo en el conducto semicircular horizontal y el paciente suele referir más bien síntomas cuando gira de noche en la cama. Lo mismo, duración fugaz, en general sin otros síntomas acompañantes. En este caso, la maniobra de Kalpake me va a dar negativa porque solo explora el conducto semicircular posterior, pero yo tengo la posibilidad de hacer esta maniobra que es muy sencillita, que se llama maniobra de rotación supina,
que con el paciente acostado le hago girar 90 grados hacia la derecha la cabeza del paciente y evalúo ahí la presencia de nistagmo. Si el paciente tiene un compromiso del conducto semicircular horizontal derecho, va a presentar un nistagmo horizontal, en general a la derecha, pero también puede ser a la izquierda, de latencia también de un segundito, duración de 30 segundos estimada, acompañado de vértigo. Cuando giremos la cabeza hacia la izquierda, también, como estamos estimulando los dos conductos semicirculares horizontales, puede haber la aparición de nistagmo, horizontal a izquierda o a derecha, con las mismas características. En este caso, estamos en presencia de una canalolitiasis o un vértigo posicional paroxístico benigno del conducto semicircular horizontal y vamos a definir el lado de comprometido, ya que los conductos semicirculares se activan como en dupla, porque cuando movemos la cabeza hacia la derecha activamos el derecho y el izquierdo, y lo mismo hacia la izquierda, donde el paciente tiene síntomas más intensos, donde la intensidad y la frecuencia del nistagmo es mayor. Y para ese lado voy a realizar una maniobra que se llama maniobra de la barbacoa, porque es una maniobra donde el paciente va a ir rotando en 360 grados. Recuerde que siempre en cada estación va a esperar 30 a 45 segundos para continuar la rotación. Por ahí es una maniobra un poco más engorrosa, pero también es altamente efectiva, y por ahí nos permite ir resolviéndole al paciente la sintomatología. Bueno, y el último escenario clínico es un vértigo recurrente. Esto quiere decir que es un episodio de vértigo que se desencadena de manera espontánea, sin gatillos conocidos, duración de 1 a 2 horas, que en general también puede ir acompañado de síntomas vegetativos como náuseas, vómitos, y suele ir acompañado de síntomas que nosotros le decimos cocleares o de compromiso auditivo, como puede ser disminución de la audición, sensación de plenitud oral, zumbidos. Cuando el paciente consulta suele estar asintomático, por eso de estos 3 escenarios clínicos el que menos puede presentarse en una consulta por guardia, y las causas más frecuentes que lo pueden producir son las migrañas vestibulares, quiere decir que un paciente con antecedentes de migraña, en general también estos pacientes hasta un 50% manifiestan cinetosis, que es la hipersensibilidad al movimiento cuando el paciente va en un vehículo, y que presentó un episodio de vértigo. En este caso no suelen acompañarse de síntomas cocleares, solamente el episodio de vértigo, y a veces puede ir el ataque migrañoso con el episodio de vértigo, no necesariamente en todos los ataques tiene que ser igual. La segunda causa sería el hidrops endolinfático, que es la enfermedad de Meniere, que lo que se produce es un aumento del líquido endolinfático y crisis de vértigo con claro compromiso auditivo. Siempre que el paciente manifieste un episodio de vértigo que ha tenido una vez, que se repite, duración de 1 a 2 horas, acompañado de síntomas vegetativos y además acompañado de pérdida auditiva, sensación de plenitud oral o acúfenos, sospechar una enfermedad de Meniere. En ese caso se confirma con audiometría, pero hay tiempo para derivar a un especialista que pueda atenderlo. Y la IT de circulación posterior, que lo vamos a considerar más que nada en un paciente que no tiene ni migraña ni síntomas cocleares, y que tiene factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo, hipertenso, tiene antecedentes de cardiopatía isquémica, obesidad, bueno, tabaquismo, alcoholismo, etcétera. Y en ese caso vamos a tener que estudiar el árbol arterial para saber si el paciente o la parte cardiovascular estamos en presencia de alguna arritmia o algún ateroembole que pudiera estar generando estos episodios isquémicos transitorios. En este caso, las claves para el diagnóstico es la historia que cuenta el paciente, los síntomas acompañantes que tuvo y la presencia de factores de riesgo para enfermedad cerebrovascular. Bueno, muchas gracias por su atención. Esto es todo. Espero que hayan sido algunos tips de utilidad para diferenciar vértigos centrales y periféricos en una guardia central y por lo menos inicialmente tomar alguna conducta con respecto al paciente.